Jóvenes, un gusto de saludarlos. Vamos a desarrollar el tema de la estadística, que es un tema importante. Entonces, vamos a comenzar dando algunos conceptos teóricos. Bueno, para comenzar, la estadística es la ciencia que nos proporciona un conjunto de métodos y procedimientos para la recolección, clasificación, análisis e interpretación de datos para tomar decisiones. Bueno, pero vamos a reconocer que la estadística se utiliza en todo ámbito, en toda profesión, en todo sector social, tecnológico, ¿no? Industrial, ¿no? En todo ámbito de la vida cotidiana y laboral, nosotros necesitamos del conocimiento de la estadística. Se clasifica en dos partes: la estadística descriptiva, que se encarga de describir en forma clara y adecuada los datos que se manejan, y la estadística inferencial, llamada también deductiva. Bueno, en el caso de nosotros, la estadística que vamos a desarrollar en estas ya últimas semanas es la estadística descriptiva. Bueno, siguiendo con los términos, tenemos que diferenciar lo que es población y muestra, ¿no? La población es un conjunto de individuos, objetos u observaciones que poseen al menos una característica común. La muestra es una parte o su conjunto representativo de la población. O sea, vamos a reconocer que como uno no puede tomar un análisis a toda una población por ser generalmente muy amplia, entonces lo hacemos de una muestra. La muestra caracteriza o nos da conclusiones muy parecidas a lo que es la población, siempre y cuando hagamos una muestra de una forma adecuada. Vamos a hablar un poco de las variables, que es una parte fundamental. Ya es la característica de la población. En realidad lo que nosotros estudiamos en la estadística son las diferentes variables, ¿no? Hay dos tipos de variables: las cualitativas y las cuantitativas. Las cualitativas son cualidades, son características. Por ejemplo, acá dice, ¿no? La profesión. Podríamos mencionar otras, ¿no? La nacionalidad. Podemos mencionar el grado de instrucción. Todo lo que es cualitativas vienen a ser denominaciones que uno tiene para mostrar aspectos nominales o ordinales, ¿no? De las personas o de los elementos que se estudia. Lo más importante son las cuantitativas, que son generalmente las que nosotros vamos a ver. En las cuantitativas hablamos de cantidades y también a su vez se divide en dos: discreta y continua. La discreta es la variable cuando toma valores enteros, y la continua cuando toma cualquier valor comprendido entre otros dos. En realidad esto tiene que ver por su rango, ¿no? Cuando el rango es enumerable, contable, es discreta. Si yo dijera número de hijos, número de hermanos, de repente cantidad de cursos aprobados, puedo mencionar la edad como número entero de las personas que están en una academia preuniversitaria. Sin embargo, la continua es un espacio muy denso, ¿no? En la continua nosotros podemos tomar, acá dice, una persona que pesa entre 70 y 70, ahí era, y entre 77 kilogramos, por ejemplo, ¿no? Porque el peso puede contener divisiones o anotaciones en decimales. Siempre entre dos pesos habrá un tercero, ¿no? De la misma manera también puedo hablar de los salarios, de la talla de las personas. Entonces, son elementos que presentan una distribución continua, por lo que tiene una gran densidad de elementos que se tienen que analizar. Bueno, en cuanto a las frecuencias, ya que es una parte fundamental para analizar, ¿no? Tenemos la frecuencia absoluta, que es el número de veces que aparece un valor, ¿no? Es el conteo en realidad. La frecuencia absoluta acumulada es la acumulación de lo anterior, ¿no? De las frecuencias que son absolutas simples. Se le ponen generalmente las acumuladas con una letra mayúscula. La frecuencia relativa, en cambio, está dada por esta operación que está aquí, ¿no? El HI, que es FI entre N. Hay que reconocer que la frecuencia relativa solamente indica una proporción, ya no una cantidad. Entonces, cuando alguien quiere transformar a porcentaje, cuando alguien quiere hablar de proporción, ¿no? Con respecto de un total, entonces se hace la frecuencia relativa. De ahí radica la importancia, ¿no? Esto lo vamos a ver en diferentes ejemplos un poquito más adelante. Como gráficos o diagramas tenemos varios de ellos, varios. Por ejemplo, acá tenemos el histograma, diagrama escalonado, gráfico circular. Están mencionados, ¿no? No se ha mostrado ello, pero en los ejercicios sí nos vamos a encontrar con
diferentes tipos de gráficos. Los gráficos muestran los resultados hechos de los cuadros, ¿no? De las pruebas obtenidas. Bueno, y vamos a hablar de una parte muy importante y fundamental, que son las medidas de tendencia central. Y las medidas estadísticas son las principales y son las siguientes, ¿no? De tendencia central, la media aritmética, que también se le llama promedio. Eso es bastante conocido, ¿no? Porque es la suma de los elementos entre el total de ellos. Ya es quizás la más representativa. La mediana, que es el valor que separa dos grupos, dice, en igual cantidad de datos. O sea, justo es la medida que divide el 50% de los menores con el 50% de los mayores. Así es. ¿Ya? Y la moda, que es el valor más frecuente en un grupo de edad, de datos, ¿no? Es el de mayor frecuencia. Por eso se dice que está de moda, porque es el valor más repetitivo. Muy bien. Para entender este tema, vamos a trabajar diferentes ejercicios en esta secuencia de trabajando en clase. Ahí vamos a poder ver cómo se puede llenar los cuadros e interpretarlo todo lo que son los gráficos estadísticos. Se tienen las notas de 16 alumnos en un examen de química. Bueno, acá te pide la moda, la media, ¿ya? En este caso, para hallar todo ello, sería bueno que nosotros pudiéramos ordenar los datos, ¿ya? En este caso vamos a colocar, digamos, de menor a mayor todos los datos nuevamente. Para ello vamos a ver el menor de los datos. A mí me parece que el menor, a ver, ¿dónde está? Aquí es, ¿no? El 0,8 tenemos 0,9, ¿no es cierto? Y también tenemos el 10, que se repite dos veces. A ver, voy a anotar esos datos, ¿ya? Voy a colocar aquí 0,8, 0,9 y tenemos dos veces el 10. Entonces, luego continúo para colocar el número 11, pero no hay 11. Los que siguen más bien son los números que están como 12. 1, 2, 3, 4, 5 veces. Entonces acá le voy a colocar 1, 2, 3, 4, 5. Voy a colocar el número 13. Está aquí una vez, dos veces, ¿no? Dos veces. Entonces coloco dos veces, 13, 13. Bueno, veo que también hay el número 14, ¿no? El número 14 lo voy a colocar otra vez. 1, 2, dos veces. Ya, entonces le voy a poner dos veces el 14. 14, 14. Tengo ya finalmente dos 15, ¿no? Aquí, un 15 y un 15. Dos 15. Entonces, ya terminando con este arreglo, le pondré dos 15. Me ha faltado un poquito de espacio, ¿no? Para poder tener el último número, que es el 17. Entonces le voy a colocar aquí el número 17. A ver, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. A ver, ¿me ha faltado alguno? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Muy bien. Veo que están todos. Los he contado dos veces. Ahora dice cuál es la moda. La moda sería el valor más frecuente, el que más se repite. Bueno, veo que el que más se repite claramente aquí es el número 12. Se repite 5 veces. Todos los demás se repiten menos cantidad de veces. Por lo tanto, voy a colocarle que la moda, en este caso, ¿ya? La moda es 12, ¿no? El número 12. Así. Ahora vamos a ir a la media. Pero la media significa, bueno, sumar y dividir, ¿no? Entonces la media usualmente se le pone con una X con una rayita encima, ¿no? Es la media, media aritmética. A veces también se le puede poner MA. Es igual, ya decir MA o una X con una rayita es una simbología de ello. A ver, vamos a ver la suma. La suma tendría que ser 8, 9, 10, 10 es 20, 2, 5, 12,
Está fácil de hacer y puedes apoyarte también de una calculadora, pero a ver, vamos a colocar el resultado a continuación. Si sumamos todo debería de salir. Bueno, la media aritmética, la suma de todo, vendría a ser 198. Claro que como son 16 números, le pongo entre 16. Y este resultado me sale 12 punto o coma, que es la coma decimal, ¿no? 375. Si tuviera más decimales, tendríamos solamente que considerar de repente como una aproximación, ¿no? Entonces, de esa manera tenemos la media, ¿no? Y ahora dice, si el profesor Sarmiento decide aprobar a los alumnos cuya nota sea mayor o menor o igual que la media, mayor o igual que la media, pero es 12,375, solamente tendría mayores, no hay ninguno que sea igual, puesto que es un número decimal. ¿Cuántos aprueban? Entonces, mayor que este valor tendría que ser mayor del 12, y algo más, los números que están contenidos aquí, ¿no? Entonces vamos a ver cuántos son, porque eso es lo que me está preguntando. Por consiguiente, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuántos aprueban? 7, porque es mayor o igual que esta media. Bueno, en esta oportunidad no nos han pedido mediana, que es el valor intermedio, ¿no? Solamente media, moda y esta pregunta para hacer un conteo. Continuamos. En el siguiente gráfico registra información sobre las preferencias de 900 aficionados al fútbol. Ahí tengo, mira, Barcelona 140 grados, Real Madrid 120, Intigas. Pero no dice la cantidad o el grado, ¿no? A veces esto me dan en porcentaje o me dan también así como está, ¿no? En un gráfico donde sale los valores, pero si te das cuenta, Barcelona 140 y Real Madrid 120, la suma es 260 grados. Para llegar a 360 grados, que es una vuelta completa, entonces faltaría 100. Vuelvo a decir, 140 grados y 120 grados sale 260 si los junto. Para 360 está faltando aquí 100 grados. Con eso entonces ya veo que son 360 grados. ¿Cuántos se manifestaron hinchas del Intigas? Bueno, los hinchas de esta cantidad tendrían que ser así. 100 grados, pero ¿de cuánto? De 360. Le pongo así que esta es una manera muy simple, ¿no? 100, que es la parte de un total de 360. Pero ¿cuántos aficionados son? 900. Entonces vamos a realizar esta operación. Una manera de realizar es así, ¿no? Puedo simplificar sacando un 0 con un 0. Puedo sacarle la novena, me queda 4. Y aquí la novena me queda 10. 10, ¿no? Aquí le puedo sacar también la cuarta. La cuarta 1 y la cuarta es 25. Entonces llegamos a la conclusión que es 250, ¿no? Los que se han manifestado ser hinchas de este equipo Intigas. Pero sobre esto todavía hay otra pregunta. En realidad del anterior ya no había ninguna pregunta más. De ahí pasaba diferente a esto, que es un pequeño cuadro. Dice, dada la distribución de frecuencia en las edades de cierta cantidad de alumnos. Calcula la frecuencia relativa de alumnos que tienen 22. Ya. Entonces, en primer lugar, tú vas a sumar la cantidad total. Si es 4, 6, 3 y 7, en total son 20. ¿Ya? Esto le llamamos la frecuencia absoluta, se le pone Fi. Bueno, pero me está pidiendo aquí hallar otras cosas más, así que voy a agrandar el cuadrito de la siguiente manera. Bueno, como datos principales, aparte de esta frecuencia, podemos tener una frecuencia pero acumulada, con mayúscula. También la frecuencia relativa, le puedo colocar aquí, y aquí la frecuencia relativa pero acumulada. Todas las mayúsculas siempre son acumuladas. El hecho que tengan la I es porque es F1, F2, F3, F4, ¿no? H1, H2, H3, H4, solamente es para conservar un orden. Y ahora voy a completar los datos. La frecuencia con mayúscula se llama acumulada. Esto quiere decir que
nosotros vamos a ir acumulando los datos. Por ejemplo, el primer 4 se le repite, pero ahora tendríamos que sumar el que sigue, que está acá, para que me salga aquí de esta manera, ¿no? O de repente sumas así hacia abajo, 4 más 6, ¿no? Pero si le pongo así, entonces aquí me va a salir 10. Así vamos acumulando. De la misma manera el 10 y el 3, entonces voy a tener que ir añadiendo. Este resultado sale 13, ¿no? Y el 13 se suma con el 7 y da el total. Entonces, en ese sentido, 13 más 7, aquí estaría 20. Así es como se pone una distribución en conteo, ¿no? Que es veces calcular las veces que se repite, ¿no? Sin embargo, la HI viene a ser una frecuencia relativa. Una vez más, voy a colocar acá arribita para que no te olvides. Es la frecuencia entre n. Así. Bajo esos parámetros vamos a observar lo siguiente. Aquí tengo el FI entre n. Tendría que ser 4 entre 20, ¿no? Porque el FI es 4 y el total es 20. Es una proporción. 4 entre 20, ese es un quinto. Entonces acá le voy a poner 0.20. O 0,20 también es igual, ¿no? El otro sería 6 entre 20. Entonces le vamos a poner aquí el 0.30, ¿no? Que es por proporción. Luego tenemos con el 3 entre 20, ¿no? Entonces aquí vamos a ponerle 0.15. Y ahora tenemos aquí 7. Entonces 7 también entre 20, ¿no? Entonces le vamos a poner aquí 0.35. Si todo es correcto, todo tiene que sumar una unidad exacta, así, ¿no? Y si lo es, y lo vamos a comprobar con la acumulada. Acá le pongo 0.20 más 0.30, ya tengo 0.50 más 0.15 tenemos 0.65 y con el 0,35 justo sale 1,00, ¿no? Entonces de esa manera tenemos todo el cuadro realizado. Acá me decía que calcule la frecuencia relativa, ¿no? De los que tienen 22. O sea, para la respuesta de las 6, le voy a poner así, ¿no? Frecuencia relativa es la H, pero de los que tienen 22 años. Acá no hay con 22. Ha habido un error en la pregunta. Pero de repente la pregunta no ha querido ser 22, sino un valor parecido. Le vamos a poner lo siguiente, ¿ya? Para acomodar y aprovechar ese problema. Entonces, aquí no le voy a poner 22, ¿ya? No se consideró eso. Entonces aquí, como son 22, pero lo voy a cambiar porque aquí las edades son de 25 a 28. Le voy a poner 27, así, 27. Entonces acá dice, el problema anterior, ¿no? Calcula. Y ahora vamos a poner aquí. Dice que es F2 mayúscula. Entonces el F2 es el número 10. Cuenta hacia arriba, hacia abajo, ¿no? Más F3. Bueno, el F3 le vamos a poner aquí en F minúscula 1, 2, 3. Sale 3. ¿No es cierto? Así. Más, ahora vamos a ver la otra parte. El H3. Esa es la frecuencia relativa. 1, 2, 3. Ahí está, es el 0,15. Y ahora por último el H2, la acumulada. Entonces H2 sería 0,50. Así, ¿no? Entonces vamos a ver qué resultado es, para lo cual vamos a hacer una suma. Ya. Esto quiere decir que tendríamos aquí 10 más 3, 13.
Ya, 13. Pero aquí después 13 horas. Y ahora la parte decimal es 0,15 y 0,50. Saldría 0,65, ¿no? Entonces lo voy a poner así. Más 0,65. Así. Y bueno, ya preferido, cuando dice, ¿no?, calcular esta cantidad, eh, lo que ya sea, digamos, ¿no?, pretendido es el entendimiento de cómo se llena el cuadro, ¿no? Pero se sigue restando lo demás igual. Entonces acá, como ya salió 13 más 0,65, bueno, el resultado final de esta parte sería el valor de, le vamos a anotar acá, 13,65. Como vemos, se viene a ser esa operación indistinta, ¿no?, que nos han puesto con diferentes partes del cuadro. A ver, vamos a pasar al siguiente. Según el siguiente cuadro, calcula moda, mediana y media. La moda es el valor más frecuente en el número de alumnos y el mayor valor es 7. Entonces vemos a la izquierda que la edad que está de moda es tener 16 años. Por lo tanto, yo le voy a colocar aquí. ¿Ya? A ver, entonces le voy a poner en primer lugar la moda es 16 años, porque es el valor de mayor frecuencia. En este caso le vamos a poner la mediana. ¿Cómo llamamos la mediana? Fácil. ¿Cuántos datos son? 20. La mitad 10. Yo pregunto, ¿la mitad está en el primer intervalo? No, porque tengo 3. Cuando le sumo los 4, ya llego a 7. Pero no llegué a la mitad. Es porque 7. Si le sumo el 7 que sigue, ya paso de la mitad. Entonces quiere decir que en este mismo intervalo que está acá, aquí, entonces quiere decir que está esa medida estadística. ¿Ya? Entonces le voy a poner, es también 16, pero por una explicación diferente para cada parte. Y la media aritmética vendría a ser la suma ya de los valores, ¿no? Por ejemplo, en la edad tendría que poner así: 14, 3 personas; 15, 4 personas; 16, 7 personas; 17 sería 6 personas. Ahora vamos a hacer esto dividido entre 20. Entonces, operando estas partes, vamos a tener lo siguiente. A ver, el resultado sería, bueno, el resultado final de esto me sale 15,8, ¿no?, que vendría a ser el promedio. O sea, la edad promedio es 15,8. Esa es la edad promedio. Muy bien, pasamos al siguiente. Se ha encontrado 20 encuestado a 20 jóvenes con respecto a las edades que tienen. Miren, esos datos los vamos a trasladar acá. Ya tenemos la edad y necesitamos el número de alumnos. Por lo tanto, yo le voy a contabilizar así. A ver cuántos doces tengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por lo tanto, aquí le voy a poner 8. Aquí son 8. ¿Cuántos 14? Entonces voy a ver aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, aquí le voy a poner 5. ¿Cuántos 15? Entonces vamos a ver. 1, 2, 3, 4. Ya, por lo tanto, aquí le voy a poner 4, ¿no? Y bueno, también me dice cuántos 17. Veo que están vacíos. Esos son 3. Entonces, acá, como es la F minúscula, le voy a poner para la mayúscula lo mismo, ¿no? 8. Pero 8 más 5 sale 13. Y 13 más 4 me sale 17. Y más 3 me sale 20. Así se acumula. En cambio, el H es el valor entre 20, ¿no? Por ejemplo, 8 entre 20. Tienes que dividir 8 entre 20, ¿no? 8 entre 20 sería 0,4. Pero 5 entre 20 es 0,5, ¿no? Entre 20.
25. Así. Tendría 4 entre 20, ¿no? 4 entre 20. Entonces tendría aquí 0.20. Y aquí tendría 3 entre 20, ¿no? Entonces aquí sale 0.15. Como tú verás, todo sumado sale 1. En el caso de la acumulada tendría que ser así, ¿no? 0.4 o 0.40, que es lo mismo, con 0.25 sale 0.65, con 0.20 sale 0.85 y con 0.15, un ratito que ese valor no lo he copiado bien, entonces aquí es 0.85 y más 0.15 es 1, una unidad, ¿no? Entonces ahora sí está lleno ya el cuadro, lo necesario, ¿no? Y ahora dice, ¿qué porcentaje del total de encuestados tiene por lo menos 14 años? Bueno, por lo menos 14 años, ¿qué significa? Significa de 14, cuando dice por lo menos, a menos. O sea, por lo menos 14, por lo menos. Esto quiere decir que le tengo que decir mínimo, mínimo 14, mínimo. Por eso dice, ¿no? Por lo menos 14. Eso es mínimo 14. Y entonces cuando nosotros queramos hallar eso, entonces le vamos a hacer de la siguiente manera. Como dice, por lo menos 14, mínimo 14. Entonces estoy hablando de estos tres, ¿no? Mínimo 14, 14, 15 y 17, porque dice por lo menos 14. Pero cuando te digan qué porcentaje, entonces lo que vas a hacer es lo siguiente, ¿no? Vamos a ver en forma porcentual. Entonces, ya lo que a mí me interesa es justamente la frecuencia relativa, ¿no? Entonces, voy a sumar los tres de la frecuencia relativa. Y esa suma saldría lo siguiente. Sería entonces 0, a ver, lo voy a mover un poquito aquí. 0.25 porque es por lo menos, ¿no? 0.25 y el 0.20 porque justamente está preguntando, ¿no? Por lo menos 14 años. Entonces ese 14 a más. Y el 0.15, ¿no? El 0.15. Esto quiere decir que si yo voy a hacer una sumatoria de todo, me va a salir 0.25 con 0.20, 0.45 y 15, 0.60. Este 0.60 que voy a colocar aquí, 0.60, entonces equivale a lo que nosotros le ponemos el 60%. Porque dice, ¿no? ¿Qué porcentaje? Entonces la respuesta sería esa, ¿no? El 60%. Bueno, la pregunta 11 dice, del problema anterior, o sea, de este, calcula, ¿no? Entonces, F2 es 5, F mayúscula 3, 1, 2, 3, el 17, ¿no? Es según solamente la posición. El H1, por ejemplo, es 0, 0.4, ¿no? O 0.40. ¿Ya? Tenemos aquí más el H2 minúscula, 1, 2. Entonces esto es 0.65. Al hacer la sumatoria de todo esto, el resultado es 5 y 17 es 22. 22 más, tenemos 0.40 y 0.65. Bueno, ese es 1, o punto 0.5, ¿no? 0.5. Por consiguiente, el resultado final de esto saldría 23.05. Y ese sería, ¿no? Ahora sí pasamos para el siguiente. Acá dice completa la siguiente tabla de frecuencias, el último ejercicio. Entonces le vamos a ponerlo acumulado. 8 más 15 es 23, ¿no? 23 más el que sigue, que es el 12, sale 35. 35 más el 24 sale 59. 59 más 15 sale, bueno,
74, ¿no? Y 74 más 26 sale 100, ¿no? Son 100 datos. Aquí le voy a poner los 100. Le he completado esta parte. Para la frecuencia relativa está facilísimo, porque hacer 100 justo felizmente tendría que ponerle 0.08, porque todo divido entre 100 datos. 0.15, 0.12, 0.24, 0.15, 0.26. Todo va a salir 1 si es que hacemos la sumatoria. Aquí le voy a poner acumulado 0.08. Con 0.15 sale 0.23. Con 0.12 sale 0.35. Con el 0.24 sale 0.59. Con el 0.15 sale 0.74. Y luego sale ya el 1.00, ¿no? Cuando yo quiero hacer la porcentual, entonces yo tengo que partir de acá y de acá completar. Esta es la porcentual. Prácticamente es la misma, solamente que le voy a correr la coma 2 espacios. Y yo diré, ¿no? 8%, 15%, 12%, 24%, 15% y el 26%. Entonces, la totalidad de todo esto es el 100%. Aquí radica justamente lo que viene a ser la parte porcentual. Sale de la parte de la frecuencia relativa, ¿no? Porque es una proporción. Bueno, entonces acá vamos a ver los valores de verdad de ello. Me dice, ¿cuáles de las siguientes son correctas? Entonces veo que F2H5 y F3, a ver, voy a poner por aquí ya, para la 1. Entonces voy a decir, F2, veo en el F mayúscula, F2, 1, 2, es el número 23. 23 más el H5. H5, entonces voy a poner aquí 1, 2, 3, 4, 5. Eso es el 0.15. Y ahora dice, más el H3 acumulado. El H3 acumulado es 1, 2, 3, 0.35. 0.35. Entonces, si yo hago la sumatoria de esto, tendría 23 más 0,15 y 0,35, pues me va a salir 0.50 o 0.5. Entonces el resultado final sale 23.5 o 0.50. ¿Ya? Entonces de esa manera tenemos ello. Y ahora me dice aquí, ¿es 23.75? No es 23.75, la afirmación es falsa, no parecía verdadera, pero no es así. Entonces ahora vamos a colocar la siguiente parte. Por lo menos el 65% de las familias tiene 3 hijos. Por lo menos, ¿no? El 65%, podría ser más, ¿no? Tiene 3 hijos. Los que tienen 3 hijos están aquí en la parte de abajo, ¿no? ¿Y cuánto es hacia la derecha? Es el 24%. Entonces, para la número 2, nosotros vamos a ponerle aquí primero el 24%. Vuelvo a repetir por qué. Acá dice 3 hijos. Tú ves en 3 hijos y te vas al último extremo. Es el 24%. Y acá te dice, no, por lo menos el 65% de las familias tiene 3 hijos, pero como te dice por lo menos, entonces podrían tener también 4. Entonces te dice por lo menos es, ¿no? De una cantidad a más, ¿no? Mínimo, por lo menos. Entonces, acá le voy a poner 24, los que tienen más, que serían los de bajito, 15% y 26%. Cuando hago la sumatoria, me va a salir el 24 y el 26 sale 50, con 15 sale 65% saldría, ¿no? 65%. Ahora en base a esto, nosotros vamos a ver aquí que la segunda premisa sí era verdadera, ¿no? Así.
3 y última, a lo más el 60% tiene 4 hijos. A lo más, como máximo, tiene 4 hijos. Como máximo. El 60% tendrá 4 hijos. Pero repito, dice como máximo el 60% tiene 4 hijos. ¿No? A lo más significa, ¿ya? De esa cantidad a menos. Pero cuando tú ves de 4 hijos, entonces los que tienen de 4 hijos o menos, viene a ser el 74%, porque es la suma de todo esto, ¿no? Mira, la suma de todo esto hasta aquí, ¿no? Viene a ser justamente todos los que tienen como máximo 4 hijos. Y eso en porcentaje, si tú lo sumas, te sale 74%. Y acá dice a lo más el 60%. Entonces esto también sería falso. Entonces le vamos a colocar aquí. ¿Ya? Sería falso. Muy bien, jóvenes. Entonces mediante estos ejemplos, que los puedes ver detalladamente, tú tienes que hacer los ejercicios de tu tarea. ¿Ya? Hazlos completamente. Entonces, alguno que esté difícil lo haremos en hora de clases juntos. Gracias a todos y hasta la siguiente oportunidad.